El presidente estadounidense Donald Trump decía el lunes 16 de febrero entender que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendiera recientemente que el depuesto Nicolás Maduro es el presidente legítimo de su país, algo que atribuyó al propio funcionamiento de la política. Como siempre, Donald Trump haciendo estas jugadas excelentes mediáticamente que tienen un impacto sobre todo en lo que queda en el resto de esos escombros de la llamada revolución chavista, del madurismo, de toda esa cuestión. Preguntado en el avión presidencial por esas declaraciones de Rodríguez hechas en una entrevista la semana pasada con el canal estadounidense NBC, Trump opinaba que probablemente Delcy Rodríguez tiene que decir eso y acto seguido especificaba que políticamente quizá ella tiene que decir eso. Es decir, está desmintiendo públicamente a Delcy Rodríguez, a este personaje que tiene que hacer exactamente lo que se le indique desde Washington, seguir los designios de la administración Trump, y eso por supuesto no le gusta. Además, al poco chavismo que queda, porque es que no estamos hablando de un porcentaje que supere por lo menos el 10% de la sociedad de Venezuela. Estamos hablando de un porcentaje muy reducido que pudiera quedar, y sobre todo cuadros medios, dirigentes, porque gente, sociedad ya no tienen, no les queda. La relación con Venezuela está haciendo un gran trabajo y entendiendo completamente esa declaración, insistía Trump. Rodríguez concedía esa entrevista a la NBC la semana pasada y se decía que era la primera entrevista a un medio estadounidense tras la captura y detención de Maduro el 3 de enero en Caracas por parte de los Estados Unidos, que lo ha acusado de delitos de tráfico de sustancias prohibidas, de corrupción, y que lo mantiene en custodia en una prisión en Nueva York. Le puedo decir que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Le digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes. Eso lo declaraba Rodríguez en el programa de entrevistas Meet the Press el pasado jueves. También afirmaba que está decidida a convertir a Venezuela en un gran productor de crudo a la altura de los Estados Unidos o Arabia Saudita. Bueno, esta gente cree que los venezolanos nacimos quién sabe cuándo o quién sabe dónde, porque esta gente tiene 26 años gobernando el país, destruyeron la empresa petrolera y ahora, por supuesto, por el mandato de los Estados Unidos, siguiendo las órdenes, se están dando toda esta serie de noticias positivas como el tema del petróleo, que sí le falta, pero que eso lo vamos a seguir apreciando durante la transición. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez tratan de decir todo esto impulsando la posibilidad de una campaña electoral que saben que se acerca. No sabemos cuándo, en eso debemos ser lo más cuidadosos posibles. No existe una fecha hasta el momento que se maneje exactamente sobre cuándo van a ser las elecciones en Venezuela, pero se habla de 10 meses, se habla de 18 meses, pero en algún momento tienen que venir esas elecciones en Venezuela, y lo que queda de chavismo está tratando de refrescarse la cara, creyendo que el país va a olvidar todo lo que ha sucedido y que ellos podrán conquistar electoralmente. Tal vez es una posibilidad con la que sueñan y con la que aspiran, pero que por supuesto al pueblo venezolano no le engañan. Estamos claros, sabemos lo que pasó el 28 de julio y estos son patadas de ahogado, como se dice coloquialmente en Venezuela. Finalmente, el sector petrolero está cobrando la importancia que tiene y por supuesto va a ser de las formas en que Venezuela va a poder salir adelante, y no con una Venezuela produciendo petróleo como estamos acostumbrados con una empresa estatal, sino con la inversión internacional. Es parte de los cambios, de las nuevas medidas que vienen para nuestro país, a las cuales nos tendremos que ir adaptando, pero que en definitiva se van a transformar en qué, en beneficios, en mejores situaciones, en una sociedad, en una nación que se va a construir a partir del trabajo, por supuesto de la explotación de sus recursos naturales, de los impuestos, pero cómo funciona el mundo entero, no como estábamos enfocados en países que, bueno, están en situaciones peores y que lo que hicieron es que nos llevaron por un atolladero sin salvaguardar, por supuesto, a los delincuentes que desafortunadamente nos han gobernado, y que esta historia a través de la transición está llegando a su fin.
La situación de los presos políticos sigue siendo un tema que desafortunadamente nos lesiona como sociedad, que nos duele como hijos de Venezuela y que observamos a nuestros hermanos y sus familiares sufrir en los distintos puntos donde están desplegados sus familiares, pidiendo, prácticamente suplicando a esto que queda del régimen de facto, la liberación de todos los rehenes, de todos los presos políticos que tiene la dictadura, que tenía Maduro, que tiene esa ficha oscura Diosdado Cabello y que han causado tanto pero tanto dolor al país. La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, aseguraba el lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado anunciaba un proceso de liberaciones, y que ahora pretenden meter bajo el envoltorio de la denominada ley de amnistía, que además los venezolanos ni siquiera la consideramos una ley porque la está dictando un agente de facto y además no es necesaria. Simplemente la señora Delcy Rodríguez y su equipo de 40 alibabás tienen que liberar a los presos políticos sin condiciones, sin ningún tipo de supuestas leyes. Son, como lo decía Trump en lo que acabamos de leer y analizar, cosas que políticamente Delcy Rodríguez tiene que decir para tratar de contener esa fractura interna, ese derrumbe de la estructura política, que están también asfixiados económicamente porque no le están poniendo la mano a lo que está ingresando por petróleo. El propio secretario de Energía, que hace poco visitó el país, decía que a Venezuela ya le han ingresado aproximadamente $1.000 millones. ¿Cuál es la ventaja? Que este dinero no está siendo ni administrado, ni gestionado, ni tocado por los Rodríguez, ni por ninguna de estas bandas de delincuentes que se enquistaron allí, sino que esto está siendo manejado, manipulado a través de una cuenta mancomunada que ni siquiera está radicada en los Estados Unidos, sino en Qatar, buscando eludir ciertas situaciones y ciertas circunstancias. Pero es muy importante que sepamos que ese dinero no está siendo tocado por esta gente. Entonces, pretenden tal vez con estos presos que siguen manteniendo, como lo decía el propio fiscal de facto, William Saab, que Maduro tenía que ser liberado en los Estados Unidos porque eso estaba en la ley de amnistía. No, en Estados Unidos no manda la politiquería como se acostumbraron aquí. Allá existen poderes y bájense de esa nube porque no lo van a lograr. Y los presos políticos también hay bastante información, bastantes rumores de que esta gente tendría chance hasta el 28 del mes en curso para la liberación de los presos políticos. Todavía hay más de 600 personas, decía el presidente de esta ONG, Alfredo Romero, en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7 en Caracas, donde 10 mujeres familiares de presos políticos permanecen en huelga de hambre desde el sábado. El abogado, junto con el equipo de Foro Penal, acudía al sitio en apoyo a estas personas, quienes también se encuentran encadenadas, y para brindar asistencia legal. Romero indicaba que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía ni siquiera dónde se encontraban recluidos. Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que tras salir de un centro de reclusión la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. El caso más escandaloso de Juan Pablo Guanipa, este dirigente político venezolano que se ha convertido prácticamente en un héroe por todas las acciones que ha ejecutado en pro de la libertad de nuestro país, y que en su momento será reconocido y eso será reivindicado porque han sido guías, han sido ejemplos para la sociedad venezolana. Y así más o menos se encuentra entonces el tema de los presos políticos. El pasado 8 de febrero, Juan Pablo Guanipa es diputado cercano a la Nobel de la Paz María Corina Machado y asesor jurídico de la mayor coalición opositora, así como Perkins Rocha, salían de prisión junto con otro grupo de activistas políticos, y estas liberaciones que han venido a cuentagotas, pero que es una obligación, es una responsabilidad que tiene que cumplir el Ejecutivo de Maduro sin excusas, sin colocar más trabas, y que esto se tiene que dar, Dios mediante, lo más
próximamente posible, pero recordemos siempre que tenemos el apoyo, la tutela de los Estados Unidos. Venezuela en estos momentos, como lo hemos mencionado, es una nación que está intervenida militarmente y eso pues por supuesto tiene que darnos cierto colchón de confianza a pesar de la dura condición no solo ya de los presos políticos, sino de sus familiares que están clamando y exigiendo su libertad, a lo cual nos unimos y tiene que unirse todo el pueblo venezolano. Y una noticia que está bastante relacionada con Venezuela y tiene que ver con la fuerte crisis que desafortunadamente está atravesando la población cubana, la sociedad, lo que queda de Cuba, donde la gente pues está haciendo enormes colas. Imagínense 50 vehículos, 50 cupos de 20 litros por estación de servicio es lo que se está dando en ese país. Las imágenes de Cuba y los videos son bastante tristes, bastante lamentables, la gente sufriendo muchísimo en esa isla, sin electricidad, sin combustible, ya no pueden llegar los vuelos internacionales. Acá la agencia Infobae hace un excelente reportaje que estoy resumiendo un poco porque es bastante extenso, nos explica también el tema de la basura, de cómo se están acumulando toneladas y toneladas de basura en la ciudad de La Habana y de 110 camiones de basura que aproximadamente funcionan, solo estarían funcionando 40, lo que ha hecho que lugares públicos se hayan convertido en centros de acopio de estos desechos que produce roedores, insectos, enfermedades y bueno, la situación en Cuba es verdaderamente alarmante, pero a pesar de lo complicado que está para la sociedad de la isla, pues es también una posibilidad, ya se vislumbra más claro en el horizonte lo que puede ser la caída inminente también de la dictadura cubana. 65 años ya es suficiente, muchas personas que no van a poder ver lo que estamos seguros que va a pasar y que bueno, hay que enviarle ese mensaje a los hermanos cubanos que en este canal nos veían mucho y sé que a pesar de las dificultades se comunican, tienen sus métodos para poder informarse. La dictadura cubana implementa un sistema de citas que otorga apenas 50 turnos diarios por gasolinera. Leía varios reportajes, he escuchado algunos análisis y es grave, es crítica verdaderamente la situación de Cuba. Queríamos tocar brevemente este tema también en el programa. Y esta noticia nos llama mucho la atención por la implicación que podría tener en lo que están buscando Delcy Rodríguez, la interina, y su hermano Jorge Rodríguez, que es tal vez un oxígeno para un futuro de los escombros que ellos arrastran. ¿Y por qué hacen estas cosas? Bueno, así será el nivel de presión, así será el nivel de confrontación interna que hay dentro de lo que queda de ese círculo, que escuchemos la siguiente noticia. Como ustedes pueden ver allí, la ABC de España dice que el régimen chavista detuvo a un ciudadano de los Estados Unidos clave en la estabilización petrolera. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, el régimen ha detenido a este experto y es uno de los más respetados en el país y un ciudadano estadounidense. Y este es un caso que genera nuevos señalamientos de persecución política y abre un nuevo foco de tensión entre los sectores técnicos del crudo venezolano, la oposición democrática, el poder que encabeza Delcy Rodríguez en las nuevas etapas tras la captura de Nicolás Maduro, tutelada directamente por la Casa Blanca. Evanán Romero, de 86 años, es consultor con décadas de experiencia. Imagínese usted, una persona de 86 años que está prestando sus servicios al país y así actúa. Los que creen que es que en los Estados Unidos se van a comer el cuento y los van a dejar a ellos por un tiempito más. No, señor. Lo repetimos mucho, pero hay que tener claro, esto es una transición y Delcy simplemente está cumpliendo las tareas que le colocan desde Washington. Romero atendía a la ABC desde una clínica privada en Maracaibo a través del teléfono de un familiar, mientras custodios permanecían en una sala contigua. Aquí estoy desde el viernes, relataba y explicaba que fue detenido sin previo aviso y sin que sus abogados fueran notificados de cargos formales. A lo Diosdado Cabello, a lo venezolano, a lo Tarek William Saab, a cómo están acostumbrados a pisotear y violar los derechos
de los venezolanos y de extranjeros que venían a nuestro país se les está acabando. Tal vez esto es de los últimos shows, de las últimas locuras que esté haciendo Diosdado Cabello, porque bueno, de eso también se especula mucho. Así que nos parece interesante o muy importante esta noticia que trae acá La Patilla, pero que es de la ABC de España, y que queremos mostrarles porque por allí pueden suceder muchas cosas. Esto es un tema que va a tener repercusión en la inversión que se está esperando para el país. ¿Qué empresa de fuera va a venir a negociar con Delcy Rodríguez cuando siguen actuando de esta manera? Eso es insólito, y una inversión tan grande como la que se está calculando y preparando para Venezuela. Más adelante les vamos a mostrar imágenes de X donde los valencianos están grabando a los camiones que se están movilizando ya con estructuras importantes para las empresas, también de cómo ya se está moviendo equipo para la explotación petrolera en las zonas, en los estados, valga la redundancia, petroleros del país. Y esos son señales importantes de lo que viene, que no se va a detener por un berrinche, por una pataleta seguramente de Diosdado Cabello o de algunos de estos funcionarios. ¿Y qué tal esta noticia? Luis Mota Domínguez, el general que recicló Delcy Rodríguez y por el que Estados Unidos ofrece $5 millones. Luis Alfredo Mota Domínguez. Yo creo la mayoría de quienes estamos acá recordamos que ha sido uno de los personajes que defraudó al país con una cantidad de dólares impresionante que se debía invertir en el tema eléctrico, y que como siempre y que como cosa rara ellos se robaron los recursos y dejaron al país por supuesto sin esas inversiones. Bueno, entonces este general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Alfredo Mota Domínguez, ha sido formalmente reincorporado a la esfera del chavismo tras su designación como viceministro de Seguridad. Bueno, definitivamente el descaro es impresionante, pero queremos mostrarlo porque todo esto son, más adelante estoy seguro vamos a entender el nombramiento de este señor. Hay bastantes hipótesis, bastantes especulaciones, no las voy a compartir, vamos a esperar un poco que el tiempo hable, pero parece que tiene que ver con el tema de la recompensa que tiene Estados Unidos sobre él y parte de cómo intentan salvarse, no sé cómo, con el pollo o Hugo Carvajal cantando en Estados Unidos lo que se viene con el tema de Smartmatic, de Sequoia, de Dominion, la trampita electoral. Eso va a ser candela, eso pica y se extiende, y eso es muy importante que en su momento se va a venir. Entonces son tantas cosas que están pasando, y ahora viene Delcy y mete a Mota otra vez en el gobierno. Bueno, detrás de esto, aquí no hay puntada sin dedal, algo hay detrás de esto. Ya se está especulando mucho por parte de los analistas, pero en este caso vamos a esperar que los días y los hechos hablen. Eso está por venir. Esta noticia ya la leímos, pero quiero mostrarles cómo aquí La Patilla lo dice de una mejor manera. Trump entiende que defender a Maduro es parte del show de Delcy. Me gusta esa frase, esa expresión, es parte del show. Exactamente. El presidente Trump dijo el lunes entender que Delcy Rodríguez defienda recientemente que el depuesto Maduro es el presidente legítimo de su país, algo que le atribuyó al propio funcionamiento de la política. Pero aquí lo titula excelentemente La Patilla, parte del show de Delcy, y que bueno, no va a poder de ninguna manera poder lavarse las manos como pretende de eso, ¿no? Interesante titular de El Nacional, el diario al que Diosdado Cabello despojó de su sede y lo dejó prácticamente en la quiebra. ¿Qué empresa en su sano juicio va a invertir en Venezuela? Los obstáculos que enfrenta la apuesta de Trump por el petróleo venezolano. Mucha preocupación, mucha especulación, ¿no? Pero es parte de lo que se plantea. Bueno, y si las cosas salen mal, si se pierde, incluso hay quienes creen que si Donald Trump pierde la mayoría del Congreso, eso significa que va a quedar de manos atadas con Venezuela, y la cosa no es así. Tampoco es de esa manera. Él podría seguir teniendo
poder legislativo no va a influir sobre el ejecutivo en los Estados Unidos, no se maneja como nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, creemos también que, bueno, es válido que algunas personas pues puedan tener desconfianza, que puedan tener temor luego de tantas cosas que nos han pasado en el país en definitivo. Y con un break de Venezuela, veamos esta imagen. Estatua del comunista Lula da Silva se cae de lo alto de un camión de la escuela de samba que le rendía homenaje y los brasileños lo celebran. Bueno, voy a quitarle aquí el audio porque tiene copyright seguramente. ¿Qué cosas la que le está pasando a esto llamado socialismo en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces allí un vestigio será en el carnaval de Brasil, uno de los más famosos del mundo, y bueno, la estatua o la carroza de Luis Ignacio Lula da Silva directa al piso. Bueno, que así le vaya al comunismo en todo el continente, eso que ya no queremos más. Lo que nosotros queremos es que llegue la democracia al continente latinoamericano, y está pasando. Lula también se está teniendo que meter por el carril, aunque no le guste de a mucho, porque incluso el propio Vladimir Putin ha dicho que se puede salir de los BRICS, que quiere seguir vendiendo petróleo en dólares. Eso tiene que ver con lo que hizo Trump en Venezuela, con lo que está haciendo Trump, que bueno, les metió un doble play allí, porque al recuperar geopolíticamente la influencia sobre Venezuela, Estados Unidos, como lo hemos mencionado desde nuestro primer programa, se está adjudicando la administración, el control de buena parte de la energía global que se encuentra depositada bajo el subsuelo venezolano, y que sí es la reserva más grande del mundo, que es muchísimo petróleo, pero tiene que ser extraído, tiene que ser procesado. Y eso no es, como me decía alguien en un comentario, soplar y hacer botellas, no es fácil. Entonces todo esto es parte de un proceso que se está dando. Y vamos con esto a la siguiente información. Escándalo en Petróleos de Venezuela, PDVSA. Mientras el país sigue en crisis, salen a la luz contratos millonarios otorgados sin transparencia. Dios mío. Y presuntamente vinculados al círculo del presidente colombiano Gustavo Petro. Esta nota aparece publicada por Impacto Venezuela, aquí replicada por Freddy Sur, y les voy a mostrar un poco porque me parece muy interesante. Prestemos la atención. El presidente colombiano Gustavo Petro aparece como uno de los grandes beneficiarios políticos y estratégicos del reciente reordenamiento petrolero que puso en juego a los yacimientos venezolanos. Según una investigación expuesta por el medio Armando Info, fue la entonces ministra y ahora encargada presidencial Delcy Rodríguez quien concedió las figuras contractuales conocidas como contratos de participación productiva, y entre las empresas favorecidas figura Colven Business & Corp, vinculada inicialmente a Daniel. Bueno, para tener allí la idea, esto seguramente pueda tener copyright, hay que respetar las reglas de YouTube, pero ¿qué cosas más no van a salir de todo este desastre una vez que se den los procesos que se están dando? En definitiva, con Alex Saad posiblemente que sea extraditado. Bueno, también quiero mostrarles esto. Recordemos que el tirano decía que si algo le pasaba a este país se tenía que caer. Esto se tenía que venir prácticamente abajo con una huelga general indefinida donde no se iba a mover ni una aguja. Ya más adelante les tengo otro video. Escuchemos lo que decía por aquí quien ahora está en Nueva York. Aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Hermanos y hermanas, tomen esto como una orden. Aquí está la gente cumpliendo la orden, Nicolás Maduro.
Bueno, esto es la celebración de los venezolanos del Carnaval 2026 desde Cayo Los Juanes en el Parque Nacional Morrocoy. Hay un porcentaje de la población que se puede dar este tipo de lujos, como en cualquier país, incluso en Haití hay gente que tiene ciertos privilegios. Aquí hay una mezcla de todo seguramente. No quiero criticar la imagen, pero escuchaba una reflexión de alguien que me llamaba la atención y creo que es válida, y es que un país como Venezuela, que necesita que trabajemos tanto, no se va a desarrollar si seguimos teniendo tantos puentes, tantos días feriados. Es un tema cultural y que me parecía interesante con estas imágenes que sí nos demuestra un porcentaje que yo creo no llega al 5% del país que puede tener un yate. Y no toda esta gente necesariamente tiene yate. Hay mucha gente de sectores populares, que tal vez viven cerca de estos acuíferos o de estas playas, de estos estuarios, y bueno, se dirigen allí. Pero es un tema que de verdad hay que analizarlo porque hay muchas cosas que debemos ir cambiando en el país y que será interesante que las debatamos. No estamos en contra del libre esparcimiento ni que los venezolanos tengamos estos espacios, al contrario, pero sí es de reflexionar cómo un país con tantos feriados puede salir adelante. Es decir, lunes de carnaval, y en todos los países de Latinoamérica, en la mayoría, en el norte, en los Estados Unidos, en México, en las naciones que producen, en Canadá, vaya usted a ver si tienen 3 días libres por carnaval. Entonces son temas importantes de reflexionar y que con estas imágenes y con el cuentico de Maduro convocando a una huelga insurreccional se me vienen acá a la cabeza, y que nos gusta compartir porque precisamente es parte de la esencia del canal, poder compartir, poder debatir con todos ustedes parte de todas estas informaciones. María Corina Machado y el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, coinciden en un plazo máximo de 10 meses para que se realicen elecciones. Aquí comenzamos a entrar un poco en el terreno especulativo. No digo con este tweet de Homero Boscán en la red social X que esto sea una realidad, pero sí es parte de lo que se está manejando y que inclusive son fechas que coinciden porque cuando un funcionario de la talla de Chris Wright, quien es uno, tengamos claro también, de los hombres más duros, expertos, fuertes en el tema petrolero en los Estados Unidos, por eso ocupa ese lugar, coincide y dice que María Corina Machado, que tiene lógica el planteamiento que hacía acerca de las elecciones, esto nos puede vislumbrar que posiblemente en 10 meses estaremos en unas elecciones, aunque para muchos analistas y expertos a quienes respeto, que he estado leyendo, escuchando, analizando, dicen que 10 meses es muy rápido, que eso no es el tiempo necesario para una elección. Pues sí es importante entonces decir que se está manejando por un funcionario de los Estados Unidos. Es una posibilidad, no quiere decir que se concrete. Recordemos cuánto se cambió, se barajó el tema de lo que se hizo el 3 de enero. Decía el propio Trump y algunas fuentes que han revelado que eso se tenía previsto para diciembre, e incluso el propio 31 de diciembre, pero que por distintas condiciones y situaciones se aplica o se ejecuta el 3 de enero. Entonces es interesante, es importante ir conociendo las distintas matrices de lo que se está manejando sin aseverar que esto sea así, y teniendo presente que aunque estamos camino a la libertad y que nos vienen cosas muy positivas, como el propio Chris Wright dice, pues hay realidades que sobrepasan esas expectativas. María Corina Machado y Chris Wright coinciden en un plazo máximo de 10 meses para que se realicen elecciones generales en Venezuela. En ese caso tendremos comicios en octubre o noviembre de este año. Es parte de lo que nos dicen acá. Recuerden que estamos en vivo. Nos gustaría que nos apoyen con su like acá en Umuquena News, investigación y análisis, y así pues nos apoyan y hacen que el canal pueda crecer, que lleguemos a más personas y que se multiplique la información. Es solo darle allí en la manito, por allí está, un like, o si no se han suscrito, también lo agradecemos muchísimo. Eso nos apoya y nos estimula a seguir en este trabajo. Información sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dice que Venezuela está mucho mejor hoy que hace 6 semanas. Todavía hay mucho por hacer, pero creo que ahora todos podemos estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace 6 semanas. Es parte
de lo que decía Marco Rubio. Acá está en inglés, voy a colocarles un poco para tener la referencia, pero el audio... I can tell you Venezuela is much better off today than it was 6 weeks ago. So, we're very proud of that project. And, I know some... Y efectivamente es así, creo que no podemos dudarlo. Venezuela está mucho mejor hoy que hace 6 semanas. Todavía hay mucho por hacer, pero creo que ahora todos podemos estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace 6 semanas. Tengamos eso claro, hermanos venezolanos, que estamos todos pues a la expectativa de lo que va a pasar. Otra cosa que quería mostrar también son los hijos de un héroe venezolano, de Óscar Pérez. Estos son los hijos, sí, que bueno, han estado a veces por allí presentes en las redes. Más nada. Familia, yo les voy a presentar aquí a estos 3 muchachones que son los hijos de Óscar Pérez. Mira, aquí está Venezuela. Sebastián Pérez. Santiago Pérez. Derek Pérez. Ajá, ¿qué era lo que ustedes estaban ensayando? Dale a ver. A ver cómo les sale. Duro, hablen duro para que lo escuchen. La pelea de pocos. La red por el futuro. De muchos. Más nada. Bueno, parte de la historia de nuestro país, Óscar Pérez, un referente demasiado importante, un venezolano que ofrendó lo más sagrado que tenía y que no fue entendido en su momento. Muy tarde han reflexionado muchas personas, pero es parte de esta cruda realidad. Y se habla de una guerra interna dentro del chavismo, incluso en lo mediático. También quería mostrarles un poco acerca de esto, sobre un personaje que deja mucho que desear, que tiene acusaciones bastante graves y que ahora lo han desechado como un preservativo prácticamente. Chao. Luego de tanto, veamos. La mejor pantalla del planeta. Nuestro llamado a la paz, a la cordura, a mantener la acción activa. Se ha pronunciado y declarado el estado de conmoción exterior y nos reservamos el legítimo derecho a la defensa. Se pasa de inmediato a la lucha armada y el... Bueno, Barry Cartaya, una persona demasiado jaladora, como se le dice en Venezuela, y que ahora está en el ojo del huracán porque, bueno, lo burlan, y luego de tanto decir cosas a través de venezolanas de televisión, ahora ha sido votado y anda por allí llorando. Y máxima movilización de todas y de todos. Cualquier otra información oficial. No lo veamos tanto como un tema de farándula, sino un indicador de cómo están las cosas. Un personaje que, bueno, no se podía arrastrar más. Y ahora, chao. Eso es lo que está haciendo Delcy Rodríguez. Él decía el día de la extracción del tirano que de inmediato se pasaba a la lucha armada. Lo decía él, no era autorizado por nadie, pero se caracterizaba por eso, por hablar muchísimo, por decir muchas cosas que a veces, bueno. María Corina Machado, debemos desmantelar la presencia de Cuba, Rusia e Irán en nuestras instituciones. China prestó más de 60.000 millones de dólares al régimen. Una vez que desmantelemos al régimen, Venezuela y Cuba serán la siguiente. Nicaragua le seguirá. Vamos a colocar aquí, María Corina, hay algo muy importante y que se me vino a la mente ahora. Resulta que parece que en el viaje que hizo Petro a Washington hace poco a reunirse con Trump, le llevaba allí la partida de nacimiento de Maduro. Parece que nació en Cúcuta. Por aquí tengo un clip que les voy a mostrar de dónde saco esa información. Eso se ha especulado y se está manejando mucho en las redes, pero lo vamos a comprobar porque en la corte en la que se encuentra, el juez necesita saber dónde nació Maduro. Y eso no lo está investigando cualquier organización, cualquier loco, como diríamos coloquialmente en Venezuela. Estamos hablando de los Estados Unidos. María Corina Machado, vamos a escuchar este corto mensaje de 1 minuto 15 que nos parece también interesante compartir sobre nuestra vida. No. Bueno, lo tengo en otro archivo, pero aquí dice lo siguiente. Debemos desmantelarla. Bueno, lo que acabamos de leer lo estoy confundiendo con otro extracto, pero parte también de reconocer el trabajo que sigue
haciendo nuestra dama de hierro, perdón por aquí, María Corina Machado, en pro de Venezuela. Eso precisamente es una de las cosas que ha hecho que María Corina Machado logre lo que está logrando, llegue a donde ha llegado y el pueblo la sigue respetando, que es, primero, es considerada una persona incorruptible. Ahora, Nobel de la Paz. Es quien, cuando todo el mundo dijo no, cuando prácticamente todo estaba perdido en 2023, insistió en una primaria manual y allí comenzó todo. Luego el 28 de julio, luego el 10 de enero, para concluir el 3 de enero de 2026. María Corina Machado, líder indiscutible de Venezuela, y con ella, pues nosotros queremos despedirnos por hoy, agradeciéndoles a ustedes por haber estado allí en Umuquena News. Un pequeño recorrido, un pequeño informe sobre lo que ha acontecido este lunes. Y bueno, este martes 17 de febrero, hoy cumple años una personita muy especial, a quien le envío un abrazo. Que Dios le bendiga y le cuide muchísimo, y a su familia. Así que desde la distancia, un abrazo, se le quiere muchísimo, sabe quién es. Y así pues también agradezco a todos ustedes por estar allí, por sus comentarios, por sus likes. Muy agradecido como siempre. Suscríbete al canal, que eso nos ayuda muchísimo y te lo vamos a agradecer siempre. Umuquena News, investigación y análisis. ¿Vendrán tiempos mejores? A pesar de lo complejo que sigue estando todo en el país, estamos avanzando y lograremos, consolidaremos nuestro sueño de democracia. Umuquena News, les habló Antonio Fariña. Hasta una próxima oportunidad.